tal vez una especie de metáfora. Me alegro que estén acá, compartan con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias por todo lo que ha dicho Carmen, espero que sea cierto, me encantó que yo fuera así. Sí, en cuanto al tema que escribo mucho, yo empecé a escribir relativamente tarde, yo empecé alrededor de los 50 años a escribir, y como dijo Juan Tempone, y desde ahí no ha parado más. O sea, siempre tengo cosas para publicar, mucha escritura. Trabajo mucho, sí, cada texto. Yo tengo la dinámica de trabajar, no me acuerdo de qué autor lo robé, por todo lo que tengo yo he probado, por supuesto, con todo lo que hacemos todos los escritores. Yo trabajo con el día, la noche y las estrellas. O sea, el día es el momento ese luminoso en que uno empieza a escribir, que narra, sin importar de la hora. La noche, que es el momento en que uno deja eso reposar y va viendo lo que uno escribió y empieza a corregir. Y cuando ya tiene medio casi todo armado, le agrega las estrellas, o sea, empieza a ver los recursos que usó, empieza a corregirlos, a ver cómo mejorarlo, para trabajar mucho, para darlo lo mejor que uno puede. Así es como yo trabajo mis textos. Empecé trabajando horriblemente, cuando digo yo, hace muchos años, cuando empecé a publicar mis primeros libros, hay por ahí todavía algunos, donde todavía no tenía la técnica, no tenía la cultura, la formación que logré a través de los cursos literarios, que es lo principal que cualquier persona que quiere escribir tiene que hacer, es entrar a un curso de literatura y aprender con otros escritores a corregir, a corregirse, a poner la espalda bien dura porque le van a dar palo y aceptar los palos, si no, no sirve de nada. Y es la manera como se aprende a mejorar los textos, a escribir bien. No sé si alguien escribe bien, sino que uno trata de escribir lo mejor que uno puede. Bueno, después de eso comenzaron ya otro tipo de trabajo, ya con un poco más de conocimiento y con la orientación de Carmen. Comencé con mi primera novela, Retratos en la pared, que empezó a ser un poco la lucha contra el olvido. O sea, está el epígrafe de Guimarães Rosa, escribir y resistir. En él trato de poner historias familiares o conocidas que no podían perderse. Entonces arranca la novela con 7 personajes distintos de distintas partes del mundo, una armenia en su Armenia natal cuando la invasión de los turcos, y huye hacia América, 2 adolescentes que la madre los mete en un barco a América sin saber a dónde iban para evitar que los reclutaran para la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos arrancando en el 1900, una criolla de familia bien, un reciente aviador, y todos esos personajes se van a ir juntando en un pueblo, de un modo u otro, van llegando todos al famoso pueblo de Cisqueras. Famoso para mí, el pueblo no existe, es un pueblo que he creado y me ha servido bárbaro para poder meter ahí a los personajes sin que nadie diga, pero esto no es así o esto no es así. En ese pueblo hay muchas cosas y muchos lados, de ahí que incluso el primer libro mío que empecé a escribir se llama El héroe de la plaza de Cisqueras, que arranca con una historia que yo escuché de un pueblo de acá, o sea, de un familiar mío, una anécdota cierta que ocurrió, que parece un golazo, pero como todo, mucha cosa en la literatura, uno mira y dice, esto es imposible que haya pasado, ¿cómo se le pudo ocurrir este disparate? Sin embargo, esas cosas son las que pasan. Y si uno cuenta algo real, a veces la gente te dice, esto no puede ser cierto, y es lo que es real. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer. A veces hay que darle un poco de color para que la cosa sea un poco más creíble. Y bueno, y esa historia se desarrolla a lo largo de 4 generaciones y termina culminando en un personaje, y el día que termina la novela es el 27 de junio de 1973. O sea, arranca a principio de siglo y termina el día del golpe de Estado. Lo digo de esa manera simplemente como un poco para cómo ir llevando todas esas historias a lo largo de 70 años en ese pueblo de Cisqueras. Hay mucho sentimiento, mucha cosa mía propia que no la van a reconocer, por supuesto, en lo que lo lean, que están puestos en ese libro que fue hecho con muchísimo cariño. Después de eso publiqué Será Justicia y otros cuentos, que eso sí, son cuentos todos trabajados en talleres, o sea, en los talleres literarios. Ellos ponían una consigna, bueno, vamos a escribir sobre tal cosa, o preparen un texto sobre
y es una actividad divina porque uno tiene que inventar algo de acuerdo a lo que le dicen que tiene que escribir. No es lo mismo que si voy a contar la historia de Mengano. Bueno, tenés que usar tal recurso, bueno, vamos a escribir, y ese libro está lleno de esos recursos y buscar la manera de que no se note que está hecho el recurso y que la gente lo pueda ver, disfrutar. Y creo yo, desde mi punto de vista, que es como como libro de cuentos y relatos, porque también es relatos, es un libro muy completito, muy redondito. Después, cuando empezó la pandemia, antes de que cuando recién se hablaba de que venía la pandemia y toda la historia, estando en La Paloma, escribí El Ángel de la Terraza. Lo escribí en unos 4 o 5 días. Lo corregí durante 6 meses. Para cuando lo corregí ya la gente ya estaba toda encerrada, estábamos todos enclaustrados ahí en el libro. No ocurre eso en el libro, es una persona que es un joven de 30 años en aislamiento social por una peste, ni siquiera es COVID ni nada de eso, una peste mucho más grave que lo que fue el COVID, puesto a todas sus exigencias de soledad, o sea, los amigos no lo pueden ver, no tiene televisión, y el único contacto que tiene con el mundo es sus sueños, sus pesadillas, sus recuerdos, y lo que ve a través de las ventanas del edificio de enfrente. Entonces él en la terraza ve gente que no las conoce, que no sabe qué es lo que dice porque no escucha, y él se va armando las historias de toda esa gente, y así se va armando toda una trama, toda esa novela, hasta que aparece un personaje en el apartamento de al lado con el cual tiene relativo contacto. Y como dice Carmen, están todos esos diálogos que yo paso escuchando. Yo soy muy chusma y escucho cosas. Y cada capítulo empieza con un pequeño diálogo que son cosas que él estando en el apartamento escucha, pero no ve a la gente, o sea, al revés de lo que pasa con las ventanas. Y casi todos esos diálogos que están ahí, yo los escuché durante ese tiempo, o los escuché un poquito antes, y parecen cosas inverosímiles. Sin embargo, son cosas que las escuché de verdad. Y a veces si paramos la oreja y escuchamos a la gente en la cola del supermercado, mientras estamos sentados en la vereda, escuchamos cosas de ese tipo. Y bueno, eso es la novela esa corta, El Ángel de la Terraza. Y ahora, últimamente publiqué, por publicar algo más nuevo, el nuevo libro Trópico de Tauro. Este libro yo tenía escrito la mayoría de los cuentos hace muchísimo tiempo, fueron corregidos después de muchísimo tiempo nuevamente para ser publicados. Son todos libros que tengan que ver mucho con el tema del calor, se desarrollan, el primero de todos es en la selva maya, durante la quema del Popol Vuh por Monseñor de Landa, narrado por supuesto en ficción, un hecho real, espantoso, triste, pero o sea, con hechos, con datos lo más verosímiles posible. A un desierto en el Candijani, a la Isla Negra en Valparaíso con Neruda. Hay 3 noches en La Habana, que son 3 días que pasamos en La Habana, una barra de amigos, y la visión de ese Jano de 2 caras que es la sociedad de La Habana, que uno ve una cosa y ve que del otro lado es otra y uno la va viendo, y cómo compaginar esa realidad con humor. En ese caso, lo del humor es algo que yo trato de disimularlo. Yo no quiero ser un cuentista de chistes, sino que se me agrega algo del humor. Lo mismo que el erotismo, tampoco soy un erótico, pero siempre algo de erotismo vamos planteando en estos cuentos. Y bueno, el hilo conductor es eso. Hay un cuento que yo escribí hace ya mucho, que fue premiado ya en un concurso, que es Las botas de Eisenhower, que es sobre el desembarco en la bahía de Cochinos, donde traté de armar mucho los lenguajes, o sea, el lenguaje del cubano y el lenguaje del gusano, el lenguaje del militar yanqui, para tratar de ver y compaginar y que sea real y no ponerles a todos la misma voz. Bueno, estos son los libros que yo he escrito, he publicado hasta ahora. Escrito tengo varios libros más y varias novelas más que serán publicadas seguramente póstumamente, lo que va. Pero bueno, y hasta aquí quiero dejar, porque yo hablé mucho. Le quiero pedir una cosa, muy especialmente, que no se olviden de nosotros. No se olviden de Margarita y de
Carmen, ni de mí, ni de los miles de uruguayos que hoy están sentados ante un teclado, escribiendo, tratando de hacer lo mejor posible para transmitir a los demás todo eso que quieren contar, y que a veces es una tarea muy dolorosa, porque uno escribe, y la gente a veces no lee, y la gente se olvida de que hay todo ese trabajo atrás de un libro, que no pase como me dijo a mí un dentista, que se había dicho que él leía solo artículos técnicos o no sé qué, y me dijo, vos también escribiste un cuentito, un librito. Yo, sí, me lo tiró. Y yo digo, si este tipo supiera que yo estudié más años o trabajé más años para escribir este libro que lo que él estudió para hacer odontología. Porque durante muchos años he entrevistado a escritores, me he visto con ellos, he compartido conversaciones, he asistido a talleres. No quiero agrandarme, pero digo, sé que lo que hago trato de hacerlo lo mejor posible. Y no es un librito, es un trabajo hecho y formado. Y mucha gente está trabajando y haciendo eso anónimamente y no son valorados. No se olviden de nosotros y no se olviden de todos esos. Muchas gracias a todos ustedes.